switch que enciende y apaga, ahí lo pueden ver ustedes. Instalamos la tierra en el toma corriente, instalamos el blanco también en el toma corriente, ponemos el neutro aquí en este lado de este toma corriente, retorno del interruptor que va a alimentar el triturador de comida en el otro tornillo. El problema es que tengo un vivo aquí y otro vivo aquí cuando cierre el interruptor. Ahora aquí no hay peligro de que haya cortocircuito. Si lo conectamos ahí y encendemos, como si el lavador de plato estuviera funcionando. El triturador de comida representado por este motor. Lo conectamos aquí, lo echamos a andar. Me gusta. Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar haciendo la típica instalación de la alimentación desde el panel del lavador de plato y del triturador de comida, y la instalación de estos dos equipos casi siempre va juntas porque la caja está debajo del counter. Está muy cerca siempre el lavador de plato del triturador de comida. Bien, aquí este es el counter de la cocina. Como decimos, el dishwasher siempre está cerca del garbage disposal, debajo del fregadero. Aquí está el lavador de plato. Y por acá tenemos debajo el garbage disposal, que va instalado ahí atrás con corriente, y ahí el dishwasher o el lavador de plato está directo por detrás. Aquí lo ven ustedes. Aquí le he quitado la cubierta para ver adentro cómo funciona. Aquí está el switch que enciende y apaga, ahí lo pueden ver ustedes. Tener cuidado de no meter una cuchara o algo cuando esté triturando los residuos de comida. Entonces para ello vamos a correr desde el panel por esta tubería. Vamos a correr los dos circuitos. Vamos a utilizar un circuito negro para el lavador de plato, uno rojo para el triturador de comida, y vamos a usar un neutro común para los dos. Podríamos usar un neutro para cada uno, pero vamos a usar en esta instalación un neutro para los dos. Si es su deseo ponerle un neutro a cada uno, lo puede ser. Y por supuesto la tierra. Vamos a unirlos todos aquí. Ya lo tenemos allí, pero como sabemos, el lavador de plato tiene sus propios controles, tiene su switch para diferentes operaciones del lavador de plato, pero el triturador de comida no puede ir directo en el toma corriente porque siempre estuviera trabajando, entonces tiene que trabajar a través de un switch que lo vamos a poner aquí. Por esa razón, este rojo, que es el que va a alimentar al triturador de comida, lo vamos a dejar más largo, y este rojo lo vamos a llevar junto con este azul, que va a ser el retorno del interruptor para alimentar el triturador de basura y por supuesto la tierra. Aquí el rojo no va a tener instalación en la caja de abajo, entonces lo que hacemos es pasarlo completo de una caja a la otra. Y ya tenemos aquí el vivo, el azul, el retorno que va a alimentar el motor del triturador de basura del fregadero, y aquí tenemos el negro del lavador de plato con el neutro que va a ser común para los dos, y la tierra. Aquí tenemos ya la tierra de la caja y vamos a instalar la tierra de la caja aquí. Ahora nos vamos a acercar un poco para ver la instalación en esta caja. Vamos a ver. Muy bien, aquí tenemos los 4 cables que vienen del panel. El rojo siguió para el interruptor del triturador de comida, y este circuito es
el que vamos a usar para el lavador de plato. La tierra, sabemos que van todas juntas. Tomamos todas las tierras y le ponemos otro pedacito de esto para poder instalar el tomacorriente. Y la ponemos aquí dentro, solo el pictel afuera. Instalamos la tierra en el tomacorriente. Ahora instalamos el blanco también en el tomacorriente. Ya ven que estos tornillos son blancos, estos son color oro, aquí van los vivos, y como el neutro es común para los dos lados del tomacorriente, pues podemos ponerlo en cualquiera de los dos porque aquí tiene un puente. Están unidos este tornillo con este por este puente. Ponemos el neutro aquí. Ya el neutro alimenta o lo tenemos en los dos tomacorrientes. Ahora este vivo negro, que es el que va a alimentar el lavador de plato, lo ponemos en este lado de este tomacorriente. Ya tenemos, cuando tengamos corriente, aquí en la parte de abajo, que es el tornillo de abajo, vamos a tener el neutro y el vivo, vamos a tener 120 volts, ya el lavador de platos puede trabajar. Ahora, el vivo que alimenta, que es el rojo, este que está acá atrás, que va a alimentar el triturador de comida, fue directo al interruptor. Y del interruptor regresa por este azul, que viene siendo el vivo cuando cierra el interruptor. Ese vivo, este vivo, que es el retorno del interruptor que va a alimentar el triturador de comida, lo vamos a poner en el otro tornillo. Ahora aquí ustedes dirán, el problema es que tengo un vivo aquí y otro vivo aquí. Cuando cierre el interruptor con el rojo, por aquí va a venir otro, y este 120, o sea 240 entre los dos, va a haber un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este puente de aquí se lo vamos a eliminar. Eliminamos este puente cortándolo y aquí hemos quitado el puente. Ahora aquí no hay peligro de que haya cortocircuito porque no hay conexión entre este tornillo y este. Aquí estará instalado entre el neutro, que es común, y el negro, el lavador de plato, y aquí entre el mismo neutro, que es común, y el azul, cuando cierre con el rojo en el interruptor, pues le va a mandar corriente a esta parte del tomacorriente y va a arrancar el triturador de comida, porque el triturador de comida lógicamente solo lo vamos a echar a andar cuando tengamos basura en el fregadero. Entonces ahora ya lo que nos queda aquí, después que la pared esté terminada, pues es poner el motrin donde se va a sujetar el tomacorriente. Tenemos el tomacorriente aquí. Siempre acostumbro que los huequitos de la tierra queden hacia abajo. Y lógico, después que esté la pared cubierta, pues se le pone la tapa al tomacorriente. Ya tenemos listo el circuito de abajo. Ahora vamos a acercarnos un poco más para instalar el interruptor que gobierna al triturador de comida. Muy bien, primeramente aquí en el interruptor unimos la tierra de la caja con la tierra que viene por la tubería. Conectamos este final al interruptor. Ahora, como siempre hemos dicho, los interruptores sencillos no tienen circuitos dedicados. Ponemos cualquiera en cualquiera. Vamos a poner el rojo aquí. Debemos recordar que estos circuitos deben ser con cables número 12 por código. Ahora, para poder instalar el interruptor, pues ponemos el motrin
finalmente ponemos el interruptor, siempre con la parte que dice top hacia arriba, un tornillo a cada lado. Y cuando ya la pared esté lista, pues igual que el tomacorriente, se le pone la tapa. Ahora lo que nos queda es instalar en el panel. Instalamos la tierra, instalamos el neutro, y ahora tenemos que instalar un breaker de 20 amperes en cada uno de los dos circuitos, porque estos son conductores número 12. Ponemos uno de los breakers de 20 amperes aquí y podemos poner el otro al lado, y están en diferentes fases. Conectamos, vamos a conectar el negro, y conectamos el rojo. Y tenemos los breakers listos. Muy bien, ya tenemos todo listo. Vamos a probar ahora cómo quedaron los circuitos. Vamos a poner el main principal. Ponemos el circuito negro que dijimos que lo habíamos puesto en el de acá abajo. Alumbran los dos amarillos, quiere decir que está bien. Ponemos este para medir el voltaje que tiene. Si alumbra verde está correcto, verde, y dice que tiene 122 voltios. Ahora en el de arriba no tenemos nada, porque tenemos el breaker quitado. El de arriba es el que trabaja con el interruptor para el triturador de comida. Ponemos el breaker, alumbrar los dos amarillos, quiere decir que está bien. Si apagamos aquí, se va a apagar, quiere decir que está funcionando bien. Y por supuesto que debe tener el mismo voltaje. Verde, correcto, 122 voltios. Me gusta. Aquí ahora, para comprobar mejor, como el ventilador tiene control igual que el lavador de platos, pues lo vamos a conectar en el de abajo, que es el que siempre tiene corriente. Si lo conectamos ahí y encendemos, es como si el lavador de platos estuviera funcionando. Claro, este no enciende y apaga ese, porque este es para el otro, que es el triturador de comida, que lo vamos a representar con este motor de un extractor. Vamos a dejarlo apagado. Entonces conectamos el triturador de comida representado por este motor. Lo conectamos aquí. No está funcionando porque está apagado, no queremos triturar nada. Tenemos desechos en el fregadero, pues lo echamos a andar. Y el triturador de comida trabajará el tiempo que querramos mientras el interruptor esté conectado. Ya trituró, después todo lo posible por la tubería, apagamos. ¡Wow! Ya terminamos de freír los platos también y apagamos este. Y cada vez que necesitamos triturar comida, pues encendemos nada más el triturador. Ya trituró, porque eso es rápido, lo apagamos. Debo aclarar que en muchas ocasiones el triturador no lo instalan con estos plugs. Lo que hacen a veces es que lo ponen directo al circuito sin usar el tomacorriente, y en ese caso pues entonces este blanco iría al neutro y este negro iría conectado directamente en esta caja al azul, y la tierra, si la tiene este cable, pues a la tierra. Comprendo. Bien amigos, espero que este video les sirva de algo, le ayuden a aprender, a ganar dinerito. No se olviden, aquí denle like, suscríbanse y denle a la campanita
para que estén informados de los demás contenidos, o sea, videos que van saliendo, estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. De estado sólido, como este relay, como ustedes pueden ver aquí, el vapor, o sea que necesitamos una fuente de corriente de 2, 1 y 2. No hace ruido porque es un arco eléctrico, producen chispas, control de luces, y entonces hoy vamos a estar viendo parte de tenemos también poner la corriente como una fuente de energía. Ustedes entiendan cómo funciona el vamos a hacer negativo el circuito de control, aquí todo, aquí nos vamos a sujetar a la pared en la entrada y aquí en el video de hoy vamos a utilizar un botón, ustedes pueden ver aquí, estación, encendido y apagado, usan estos relay, se abre, encendido y apagado. Pongamos, por ejemplo, sube y baja, sepa que el eléctrico se va a poner en ruido, lo único que está la luz. Aquí, para ello vamos a quitar la corriente, aquí no va a haber corriente. Claro, esto es los conductores. Bueno, una vez ya hecho esto, vamos, ya, ahora el estado está funcionando.